El día de hoy tenemos que empezar a ver el lenguaje CSS. Recuerdan que la primera vez, en la clase pasada, les contábamos que la primera parte de la materia consiste en lo que es programación del lado del cliente, programación del lado del navegador. Y por ese motivo tenemos que ver un poquito, una introducción a tres lenguajes diferentes. En la clase pasada vimos cómo escribir las páginas web con el lenguaje HTML, y hoy tenemos que ver el segundo lenguaje, que es el CSS. Este lenguaje es el que nos va a permitir lo que se dice darle estilos a las páginas. ¿Qué es esto de darle estilos? Básicamente vamos a esforzarnos en dividir el armado de las páginas de forma tal que en HTML solamente escribamos el contenido de lo que queremos ver, es decir, el texto, las imágenes, las tablas, los formularios, etc. Y que con el lenguaje CSS vamos a describir cómo queremos que lo veamos. Imaginemos que tenemos que hacer un sitio que tiene unas cuantas páginas. Y en esas cuantas páginas habrá, lógicamente, muchos tags, muchos elementos. Habrá párrafos, imágenes, tablas, divs, etc. Con este lenguaje CSS nosotros vamos a escribir un conjunto de reglas, las cuales van a poder ser utilizadas, ya vamos a ver de qué manera, en una página o en todo el sitio, donde vamos a poder describir por cada elemento o por cada conjunto de elementos cómo se lo tiene que ver. La ventaja es que al escribir estas reglas, nosotros vamos a poder plantear configuraciones que se repliquen en distintos elementos sin tener que ir uno por uno especificando cómo se los tiene que ver. Por ejemplo, si yo tengo que escribir, no sé, tengo que hacer una página con noticias, ¿sí? Como para una página de un diario. Y muy probablemente uno pueda decir, o seguramente, todos los párrafos de todas las notas se van a ver iguales, o casi siempre iguales. Entonces, en lugar de tener que ir por cada HTML configurando cómo se tiene que ver cada párrafo, el lenguaje CSS nos va a permitir escribir una regla global o más o menos global, donde digamos, todos los párrafos de mi sitio se van a ver con esta letra, con este tamaño, con este color. Y eso se escribe en un solo lugar, en un lugar particular, pero se escribe en un solo lugar, y ya queda aplicado para todo el conjunto de páginas que escribamos, incluso las que puedan venir en el futuro. Entonces, la tarea de darle configuración visual, que es esto que se llaman los estilos, va a quedar, por un lado, simplificada porque no vamos a tener que andar llenando de configuración de estilos cada página, cada elemento de todo nuestro sitio. Segundo, al armar este conjunto de reglas, cuando escribamos nuevos HTML que pertenezcan al sitio, automáticamente van a adquirir toda la configuración. Y tercero, aunque esto no ocurre muy a menudo, pero tercero, si el diseñador gráfico que arma toda la configuración visual del sitio, ¿sí? Si el diseñador gráfico sabe escribir CSS, el CSS lo podría escribir o lo podría empezar el diseñador gráfico y nosotros programar los CSS, escribir los CSS para crear el contenido. Este lenguaje tiene la particularidad de que su sintaxis es muy sencilla. Son muy pocas reglas las que conforman este lenguaje, aunque es una sintaxis bastante diferente de lo que estamos acostumbrados nosotros de la carrera. No es un lenguaje de programación CSS, por lo tanto no es un lenguaje que tenga variables, ciclos, if, etc. Y tampoco es parecido al lenguaje HTML. ¿Sí? Entonces, es muy fácil de aprenderlo, tiene muy pocas reglas de sintaxis, pero bueno, nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, así que lo tenemos que ver de a poquito y con cuidado. El CSS funciona así. Nosotros en HTML vamos a escribir un montón de etiquetas, como la que están viendo acá. Acá les muestro una etiqueta IMG.
para dibujar una imagen en alguna de las páginas. Como vieron en la clase pasada, nuestras páginas van a estar compuestas, en HTML va a estar compuesto por un montón de etiquetas HTML. Y toda la página se arma combinando, como les decía, muchas de estas etiquetas, de estos elementos. Y nosotros tenemos 3 lugares donde podemos especificar cómo queremos que el elemento se muestre. Por un lado tenemos, a ver, por un lado uno dice, bueno, el elemento, como está acá, quiero mostrar esta imagen. Luego uno puede decir, bueno, pero esta imagen quiero que se vea, recuerden lo que practicaron en la clase pasada, ¿no? Quiero que se vea con este ancho, 42 píxeles de ancho, con esta altura, 42 píxeles de altura también, que la ajuste a ese tamaño, la deforme si hace falta, y sin borde. Esta especificación, donde decimos, bueno, quiero ver esto, pero quiero verlo de esta manera en particular. Quiero verlo de esta manera en particular. Esta especificación es justamente lo que se llama el estilo. Armar el estilo de algo, como ven acá una imagen, pero podría ser un párrafo, una celda, una tabla, lo que fuera, requiere crear o redactar el estilo. Este estilo va a consistir de, ya lo están viendo, ¿no? Separados por puntos y comas, asignaciones como si fueran variables, ¿sí? Yo digo, bueno, a ver, como si fueran, piensen en programación de estos objetos como si fueran atributos, y uno dice, esta imagen tiene el atributo ancho, el atributo alto, el atributo borde, y le asigno estos valores. Pueden imaginárselo por ese lado. El estilo va a ser, entonces, un conjunto de especificaciones como estas, todas separadas por punto y coma. Cada elemento va a tener distintas características que podemos especificar. Y ya vamos a ver básicamente cuáles son. Pero, entonces, nosotros para poder indicar cómo quiero que se vea algo, lo puedo hacer empezando con este atributo style. Diego, discúlpame. ¿Sí? Creo que hay gente en el waiting Uy, room. pensé que lo Eso. había... Sí, lo había deshabilitado. Igual creo que el waiting room, creo que igual Porque deberían no puedo entrar. habilitarlos. No, pero creo que ya están, ¿eh? Porque dice que en el chat decían que no entraron. Ahí me confirman que sí, ya está. Ah, sí, ya lo deshabilité la sala de espera, sí. Al principio estaba habilitada, no sé qué toqué mal cuando arrancó, pero sí, parece que ya deberían estar. Bárbaro. Entonces, nosotros podríamos, en el caso más sencillo de todos, decir, bueno, cada elemento que yo pongo en el HTML, le puedo asignar este atributo style y acá empezar a configurar cómo quiero que se lo vea. Eso es un poco lo que practicaron la clase pasada. Supongamos que yo quiero hacer algo así para algún contenido de texto de una página. A ver, voy a crear un archivo HTML. No sé, a ver, no sé, nota1.html. Entonces acá, ah, tengo un head, tengo un body, y acá en este body tengo, no sé, un H1, título de la nota, y tengo varios párrafos. Entonces, y cada uno de estos párrafos tiene algo de contenido, ¿no? No sé. Después entramos al diario y sacamos alguna nota. Bien, le vamos a poner algo de contenido rápido. Supongamos que la nota esta va a mostrar una cosa así. Voy a tratar de escribir en HTML el contenido este de la punta y que se vea lo más parecido posible. A ver.
Bueno, ahí tengo un pequeño HTML. Esto es, no sé, un título que sea, ¿cómo se llama? Transferencia de datos entre ordenadores. Sí, tengo esta notita. Sí, acá voy a tener un problema con las comisitas. Después vemos si se ven bien o no. Cuando escribo un HTML en... Esto es Visual Studio Code, están viendo, ¿no? Está blanquito, porque tiene temas oscuros y temas claros. En algunos monitores se ven mejores los oscuros y en algunos monitores se ven mejor los claros, ¿sí? Así que por eso es que están los dos estilos, ¿no? No es por una cuestión estética que están los dos estilos, los claros y los oscuros, ¿sí? Pero en Visual Studio, igual como vieron, como les mostramos en la clase pasada, ¿sí? Si nosotros en Visual Studio escribimos un archivo HTML, haciendo clic derecho, ahí tenemos las opciones de abrir en el browser por defecto o abrir en los otros que haya instalados. Yo acá veo el contenido de lo que acabo de escribir en el HTML. Como ven, ahí está, pelado. Fondo blanco, letra negra. Como no elegí qué tipo de letra quiero, el browser elige una que tiene por defecto. Y el H1 también, le puso el tamaño que tiene ganas y listo. Si bien, ahí está la página, se la lee y está linda, por lo menos está bien, se lee bien. Si achico la ventana, se ajustan los párrafos, está perfecto. Tengo dos problemas acá. Por un lado, bueno, no elegí nada, ¿sí? Si bien el diseñador gráfico me dice, no, esas letras pasó de moda hace un montón de años, ponerle letra, no sé, Arial, o tal otra letra, bueno, la tengo que poder especificar. O si me dicen, che, bueno, pero tenés que dejar un margen a la izquierda porque vamos a poner una publicidad, bueno, hay que ver la forma de organizar, primero, organizar la estructura de la página, cómo se va a ver, qué márgenes va a tener, fuera, cabecera, lo que sea. Y después poder especificar cómo tiene que mostrarse el párrafo. Miren, en el apunte este resulta que ahí tengo algunas cosas marcadas en negrita. Y tengo esta cita bibliográfica que está en itálica. Yo acá, al poner HTML, se perdió toda esa configuración, entonces necesito poder indicar eso también. Y hay otra cosa que es menor, pero que también afecta. Este tipo de letra, este tamaño, lo eligió este navegador porque por defecto quiere poner eso. Pero otros navegadores pueden tener otras configuraciones. Si yo ejecuto esta misma página con otro navegador, puede que se lo vea distinto. Miren lo que pasa acá. Los dos navegadores tienen tipos de letras totalmente distintos. Y puede que eso, claramente eso es un problema, porque además de ser dos fuentes diferentes, fíjense que el tamaño también es distinto. Ahí están los dos al 100%. No están haciendo zoom. Fíjense cómo el mismo párrafo en el Google Chrome me ocupa menos lugar que en el Firefox. ¿Sí? Y eso obviamente puede hacer que nos rompa la página o que se la vea diferente entre un navegador y otro, y puede ser algo que no deseemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en función de esto? Y bueno, definir el estilo. ¿Esto define el estilo qué es? Y decir, bueno, che, a ver, los párrafos quiero que se vean con esta letra, los títulos con esta otra, con este color, con este borde, etc. Nosotros podríamos, dentro de cada uno de los elementos, asignar el estilo. ¿Sí? Acá podríamos decir, bueno, este párrafo quiero que tenga un estilo en particular. Y acá puedo elegirle un montón de configuraciones. Miren todo lo que podemos cambiar del estilo. Normalmente son pocas las cosas que tenemos que cambiar. Sin embargo, este lenguaje CSS nos habilita para modificar realmente una gran cantidad de cosas. Miren, sigue habiendo cosas para poder cambiar. Vamos por lo más básico. Por ejemplo, voy a elegir un tipo de letra. Es decir, Font Family Arial. ¿Sí? Y eso es todo lo que tengo que hacer. Miren cuando refresque acá. Este párrafo ahora está con Arial. En el otro navegador
el párrafo también está con Arial. Y si nos ponemos con cuidado, van a ver que, a ver, lo dejo a ver si está con el mismo tamaño. Entonces, ahora ya la cosa empieza a tener sentido. Pero hay un problema acá. Claramente hay un problema. Se cambió solo este párrafo de arriba. Y nada más. ¿Qué pasa si yo quiero que todos los párrafos de la página se vean iguales? Que sería una de las cosas más básicas que nos harían falta acá. Resulta que tendría que largarme a copiar y pegar como loco. ¿Sí? Yo podría decir acá, bueno, fantástico. A todos los párrafos le copio. No, esperen que me dice mal. Copy. Y acá empezamos. A todos los párrafos. Ahí está. Ahí yo tengo toda la nota en Arial. Y acá también. Y si, a ver si podemos maximizar y queden iguales. Si nosotros vemos bueno, no se va a ver, no se va a anotar. Pero ahora quedan todas del mismo tamaño. ¿Sí? Si pusiera las dos ventanas del mismo tamaño, van a ver que quedan iguales. ¿Sí? ¿Siguen a ver la transparencia cuando pongo un browser arriba del otro? Entonces están iguales o casi iguales. Pero están iguales porque de casualidad los dos navegadores pusieron... Ahí se ve que están iguales. De casualidad los dos navegadores tienen el mismo tamaño de letra. ¿Qué pasa si tuvieran que... ¿Qué pasa si tuvieran que... No, Comic Sans. ¿Qué pasa si tuviera que... si tuvieran tamaños diferentes? ¿Qué pasa si ahora agarro no sé, Internet Explorer o el Edge y vienen con un tamaño de letra distinto uno de otro? Y tendría que especificar el tamaño de la letra también. Entonces acá voy a tener que decir, bueno, a ver, font size, no sé, 12 píxeles. Pero acá ahora me pasa lo mismo. ¿Qué me pasa ahora? Uy, todos los párrafos tienen que copiar y pegar también eso. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tengo que ir a pegar por todos lados. Ya son muchas copiar y pegar. Ahí está. ¿Sí? Buah, quedó chiquito 12. Oh, quedó chiquito 12. ¿Y ahora? Oh, no, mejor pongámoslo un poco más, vamos a ponerle 20. ¿Y qué pasó acá? Por todos lados a copiar y pegar. Entonces ya estamos viendo que es súper fácil configurar esto, y cuando les muestre todas las cosas que podemos cambiar son muchísimas, pero a pesar de ser fácil, se pone que como que ya es demasiado laborioso. Piensen que acá tengo 5 párrafos. ¿Qué pasa si tuviera que transcribir acá en HTML todo el apunte de la materia? Y ya va a haber que copiar y pegar por todos lados. ¿Y qué me va a pasar con eso? Primero, me arriesgo, ahí está con 20, ven que está un poquito más grande. ¿Sí? Y ahí están con los mismos tamaños. Casi el mismo tamaño. Cambia por el tamaño del título. ¿Qué ocurre con esto? Está fácil, está re fácil. Pero esto de tener que andar copiando y pegando, primero, es mucho trabajo de pegar un montón de veces. Segundo, ¿me puedo olvidar uno? Tercero, ¿qué pasa cuando se ponga más largo esto? Imaginen esto, ¿cuántos párrafos tiene este apunte? Todo este apunte, ¿cuántos párrafos tiene? Tiene 50 páginas, ¿cuántos párrafos tiene? No sé, debe tener 500 párrafos. Te la debo que 500 veces lo quiere pegar y no olvidarse ni equivocarse en ninguno de esos. Por otro lado, ¿qué pasa cuando venga algún directivo y me diga, che, quedó lindo, vas a tener que hacer esto para todas las unidades y para todas las materias de carrera? O sea, no son 500 párrafos, son de a miles.
y son de a miles copiar y pegar y que quedan todos copiados y pegados bien. Se van dando cuenta que, por más que sea fácil, es totalmente impráctico. Y aparte acá, solamente configuro el párrafo. No le puse ni fuente, ni tamaño al H1, ni color, ni bordes. La idea de los estilos es que uno pueda escribir, la idea del lenguaje CSS es que uno pueda escribir reglas que se apliquen en forma automática cuando el browser va a navegar. Es decir, que nosotros le podemos configurar al browser, decirle al browser, che, todo el párrafo de mi sitio mostrarlo de esta forma. ¿Sí? Y que solo él ya sepa, cada vez que encuentre un P, le aplique el estilo. Para lograr eso, nosotros podemos escribir esta configuración, este es lo que se llama el estilo, lo podemos escribir como un conjunto de reglas acá en la etiqueta head. Recordarán de la clase pasada que en el head no poníamos nada, poníamos solamente el título, ¿sí? El title. Ah, me olvidé. Title. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, unidad 1, programación. No, la unidad 1 es HTML y CSS, no importa. Suponiendo que estoy pasando a HTML todo el apunte de la materia. Nosotros vamos a poder poner en el head esta configuración de estas reglas para que sean aplicadas cada vez que después aparezcan las etiquetas en el documento. ¿Por qué no usa el código HTML5? Me lo olvidé. La verdad me lo olvidé. Cuando empecé a escribir, miren, cuando empecé a escribir, tendría que haber puesto doctype, ¿no? No, pero cuando empecé a escribir, ahí está, ¿ven? Toqué acá en vez de acá, y por eso me olvidé el doctype y todo lo otro. Entonces esto, bueno, el title. Ahí está. Nosotros vamos a poner dentro del body, agregar una etiqueta llamada style. Esta etiqueta style nos va a permitir escribir cada una de las reglas de configuración. ¿Cómo va a ser esto? Dentro de style vamos a empezar a escribir en este lenguaje CSS. El lenguaje CSS, como les decía, es muy simple y tiene muy poquitas reglas. Así que se los muestro con un ejemplo y es la única regla que tenemos que memorizar. En CSS vamos a escribir, como les digo, un conjunto de reglas. Cada regla tiene miren, lo vemos acá. Cada regla tiene esta forma. Algo que se llama un selector. El selector indica a qué elementos queremos configurar. En este caso dice, bueno, quiero configurar los H1. Luego, un par de llaves, van siempre las llaves y adentro el estilo. Por ejemplo, yo puedo decir acá P, llave. Todo lo que yo ponga acá va a aplicarse a todos los P. Entonces, miren, voy a arrastrar esta configuración acá adentro. Y ahora a todos los P le puedo borrar el estilo. Solo con esta regla ya el browser sabe que todos los P de la página se tienen que mostrar con esta configuración. Y si lo tengo que cambiar, lo cambio en un lugar solo. Ahora no veo ningún cambio, pero miren si cambio, no sé, viene el diseñador gráfico y me dice, se ha puesto de moda un color, en vez de negro, mostrar la letra con un gris oscuro. F5 y ahí se cambiaron. Ahí se cambiaron todos los párrafos del sitio solo con esa configuración. Solo con este código. Entonces a partir de ahora, todos los párrafos que ponga en esta página ya van a estar con ese
con esa configuración. Y listo. Y si tengo que agregar un párrafo nuevo, bueno, ya toma esa configuración. Y listo. Ocurre que normalmente nos va a ocurrir, o nos va a pasar que un sitio web tenga más de una página. ¿Sí? Ya. Es muy normal que un sitio web tenga, lógicamente, más de una página. Imagínense que me toca a mí programar en HTML todo el apunte que tenemos de la materia. Bien, normalmente o razonablemente uno... Sí, Lucía, exactamente, lo que estás preguntando es correcto, está perfecto. Miren, lean el chat, ahí Lucía pregunta, ¿puedo configurar los párrafos con un estilo y, por ejemplo, los títulos con otro? Claro, exactamente, uno acá podría decir, y está buenísima la pregunta, uno acá podría decir, bueno, che, los estilos quiero que se vean con, no sé, font family, a ver, alguna que... Lucía Sanz, ¿sí? No importa. Lucía Sanz. Y quiero que font size sea, no sé, 28, porque ahí ahora se ve muy grande. Entonces, los H1 van a tener esta configuración, los P van a tener esta otra. ¿Qué le pegué? No. O le escribí mal o le pegué a una fuente que no es, no importa, ya lo vemos. La cosa es que eso lo podemos hacer tranquilamente. A ver, no le voy a sacar esa fuente que son medias raras. Sans serif. O escribí algo mal. Ahí está con sans serif y en la otra también. El tema es que si yo tuviera que poner muchas páginas, imagínense que tengo que transcribir así a HTML todo el apunte de la materia, ¿sí? Que escribió el Martín y se pasó un buen tiempo escribiéndolo. Ya lo van a leer, que es bastante larguito. Imagínense que tengo que pasar todo ese apunte. Y razonablemente lo voy a tener dividido en varias páginas, en varios archivos HTML, no voy a ponerme a hacer un archivo HTML gigante con toda la materia, va a ser imposible de leer. ¿Qué ocurre? Esta etiqueta style se aplica solo a este archivo. Si yo tuviera que tener estilos que se compartan entre más de un archivo, necesito hacer ¿qué cosa? Escribir aparte de estas reglas en un archivo distinto y desde todos los HTMLs vincularme con este archivo de estilos. Este archivo de estilos se denomina, lo tengo por acá para que lo vean desde el apunte, nosotros podemos escribir, lo primero que les mostré, con style. Podemos escribir el elemento style dentro del head, para que se aplique a toda la página. O la otra es escribirlo en forma externa usando un archivo CSS. ¿Cómo es esto? Y esto es súper fácil. 3 minutos, me sobran los 3 minutos para mostrar. Si encuentro el editor. Voy a crear un archivo nuevo y voy a llamar estilos.css. Un archivo con extensión CSS solo puede contener estas reglas. Y normalmente acá en el archivo CSS las reglas las vamos a escribir así indentadas. ¿Sí? De alguna configuración por vez. No es obligatorio, pero es una costumbre que van a ver que es bastante útil. Ahora, si yo escribo este archivo con las reglas, voy a poder después decir desde mis archivos HTML, en lugar de poner esta marca
style, voy a poder indicar desde acá que los estilos quiero que salgan desde otro archivo. Entonces con una etiqueta llamada link, y se la escribe siempre así. Y siempre se la escribe así. Fíjense que como va siempre igual, el Visual Studio Code me ayudó a escribirla así. Empiezo a escribir link y me deja, ¿ven? Me deja enlazar mi archivo con otros. Link es enlace sí, enlace. Entonces digo, bueno, quiero enlazarme con este CSS. ¿Qué dice esta etiqueta link? Quiero enlazarme con una hoja de estilos. Style sheet es hoja de estilos. Y href el nombre del archivo. Yo le llamé estilos.css. Y ya está. A partir de ahora, esta página, cuando se vaya a mostrar, primero el navegador busca este archivo. Y ahí ve todas las configuraciones de cómo debe mostrarse el sitio. Le voy a cambiar algo, si le voy a poner, no sé, para que se vea, no sé, color rojo. Y ahí se ve de color rojo mi título. Si tuviera más de una página, ¿sí? A ver, nota2.html, si tuviera más de una página, si tuviera una segunda página con otro contenido, acá por ejemplo tengo esta nota 2 con otro título, otros párrafos, lo único que vamos a tener que hacer en esta nueva página es agregar otra vez la etiqueta link hacia el archivo CSS, que en este caso le llamé estilos CSS, y a partir de acá, esta nueva nota también va a tener la misma configuración. Nota 2, también la vemos con esa fuente roja en el título, el gris en el texto y demás. Entonces ahora, ¿qué pasó? En un único lugar, dentro de la hoja de estilo, solo en este lugar tuvimos que configurar cómo queremos que se vea, y lo que pongamos acá se va a aplicar a todo el sitio en forma global. Y una sola vez tenemos que modificar si viene, como les digo, viene el diseñador web y dice, che, ahora los títulos ponémelos subrayados. Bueno, fantástico. Entonces ahora ponemos no sé, doble subrayado. A ver, ¿lo ve? No, lo escribí mal. Lo escribí mal, anda mal. Y ahí tenemos el título subrayado. Si navego a la página 1, también está toda subrayada. Y solamente tuve que cambiar en un único lugar. Y esta es la gran potencia de este lenguaje CSS. Sin embargo, tenemos un problema. Muchas veces se da en que tengo una configuración. A ver, este gris quedó muy clarito. Muchas veces tenemos una configuración, o sea, muchas veces tenemos un estilo, que hay que aplicarlo en casi todos los lugares, pero no en todos. ¿Sí? Imagínense que algo que sí es muy probable, hay un grisecito más oscuro, y se me aplicó ya en todas las notas, ¿no? En todo el sitio. Imagínense que, dado esto, alguien nos dice, che, bueno, pero necesitamos que el primer párrafo de todos, ¿sí? Sea un poquito más grande. ¿Sí? O sea que todo el sitio tenga la misma configuración de párrafos la misma configuración de letras para todos los párrafos, pero que el primer párrafo de cada nota, o algunos, tenga que verse un poquito más grande. Ahí nos enfrentamos a un problema, porque no puedo modificar todos los P. Si yo cambio acá y pongo 22, por ejemplo, 24, ¿qué va a pasar? Se van a cambiar todo el párrafo de todo el sitio, no algunos, lo que yo particularmente quiero. CSS nos permite, además de indicar las reglas de cómo verlo, nos permite indicar a cuáles elementos se le va a aplicar el estilo. Y tenemos tres tipos de
tres por lo menos, formas de cómo indicar los elementos que deben modificarse. En el lenguaje CSS escribimos, les decía, un montón de reglas. Cada una de esas reglas tiene la misma sintaxis. Este selector y el estilo. Tenemos distintas formas de cómo indicar el selector. ¿Qué es el selector? Es la regla que establece a cuáles elementos se va a aplicar el estilo. Los selectores son muchos en realidad. Vamos a ver los tres más importantes. Bueno, ahí tenemos toda la configuración. Ahí van a ver, ya después van a ver de qué manera podemos, bueno, todas las cosas que podemos cambiar, pero no encuentro los selectores acá. A ver. Ah, por acá está. Nosotros tenemos, como les decía, acá, tres tipos de selectores. Por un lado está el selector de etiqueta, que es el que estamos usando hasta ahora. Nosotros ponemos el nombre de una etiqueta ahí y automáticamente este estilo se aplica todas las veces que aparezca elementos con esa etiqueta, con ese tag. Tenemos otro selector que se llama el selector de clase. Con el selector de clase uno puede indicar, miren cómo se escribe el selector de clase, un puntito y un nombre. Este nombre no es un nombre de etiqueta, es un nombre que inventamos nosotros, es un identificador que se nos ocurre a nosotros. Entonces decimos, bueno, punto para indicar un selector de clase y grande le puse el nombre que se me ocurrió para el selector. Entonces voy a decir acá font size large, le voy a poner. Este selector no corresponde a un elemento, por ahora no se va a aplicar a nadie. Sin embargo, esto nos permite, en algunos tags en particular, decirles, che, bueno, este en particular, por ejemplo, le voy a poner primero, quiero que aplique la regla esa que se llamaba grande. Eso lo vamos a hacer, en vez de usar con el style, vamos a agregar el atributo class. Entonces, ¿qué voy a decir? Class igual a grande. ¿Qué va a ocurrir con esto? Cuando el navegador quiera dibujar esta página, va a buscar en el CSS que diga que haya un selector punto grande. Y va a aplicar, miren, no se ve, no lo grabé. O le puse, ahora le voy a poner un tamaño fijo por ahora, 25 px. Ah, no era acá. Acá estás en nota 2 ahí, Diego. Estás en el otro HTML. Ah, nota 1. Claro, ahí está. Ven que todos los párrafos se ven iguales, con el mismo color gris, pero este se ve un poco más grande. Entonces ahora las reglas se sumaron. Este párrafo se ve como está configurado con la regla de los P, porque es una P. Pero además se le sumó la configuración de esta clase grande. ¿Qué ganamos con esto? Que ahora, si yo tengo que marcar, no sé, el primero y el último, solo a esos se les va a aplicar ese otro estilo. O sea, no se va a aplicar todo el párrafo de todo el sitio, sino solo los que vaya marcando individualmente con esta clase, con el nombre que le puse ahí. El tercer tipo de selector, es un selector que se llama selector de ID. Se escribe con un numeral en vez de un punto. Y un nombre parecido a como hacemos las clases. Supongamos que voy a hacer una clase, un ID que se llame primero. Y a este le voy a poner, no sé, una negrita, ¿sí?
font weight, bold. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, cualquier tag que aplique este selector, además de todo lo que tenga, va a tener la letra en negrita. Este selector, el que se escribe con numeral, se lo aplica con otro atributo que se llama ID. Entonces yo digo id igual a primero, y se va a aplicar el selector numeral primero. Parecido al de class. Los dos son muy parecidos hasta ahora. Si yo ejecuto esto, otra vez no lo grabé. Miren, esa pelotita ahí me avisa que no lo grabé. Ahí se fue. Entonces, ahora sí está grabado. Este párrafo además se ve con negrita. Fíjense cómo se fueron sumando los estilos. Porque en el de párrafo se puso gris y Arial, por haber puesto la clase grande, la que se llamó grande, me puso la letra grande, y por tener el ID primero, además se aplicó el bold, la negrita. ¿Cuál es la diferencia entre los selectores de clase y de ID? Acá nada. Pero en el HTML ocurre que muchos elementos, muchos tags pueden tener una misma clase. Fíjense, acá tengo dos párrafos con la misma clase grande, pero los IDs no deberían repetirse en una página. O sea, en cada página, en varias páginas del sitio no importa, pero en una misma página no debería repetir los IDs. Porque estos IDs, vamos a ver la próxima clase, no funcionan como nombres de variables. Igual que en una programación no puedo tener dos variables con el mismo nombre. Cuando veamos programación con lenguaje JavaScript, vamos a poder utilizar estos como identificadores y tener una variable que represente el párrafo. No importa, ya lo vamos a ver, pero lo importante es, los IDs no pueden repetirse. Desde el punto de vista del CSS, son similares el selector de clase con el selector de ID. Tenemos que, y es muy importante ahora, ver esto de cómo se suman. Ven que, si bien el diseñador gráfico me dice, está mal esta fuente, está mal ese párrafo. No sé, está mal el tamaño del párrafo. Ese tamaño que está, este es demasiado grande, tendría que ser algo intermedio. Bueno, bárbaro. Vamos a cambiarlo. ¿Pero dónde lo cambiamos? Porque ocurre que los estilos se van sumando. ¿Sí? Como les contaba recién, este párrafo se ve así solo porque se sumó el selector o el estilo que seleccionó el selector de las P. El selector de la clase grande, el selector del ID primero. Entonces, para poder ir a cambiar esta configuración, tenemos que ver quién aplicó cada cosa. Los navegadores nos dan una herramienta muy útil hoy, que nos permite ver por cada elemento cómo es que llegó a verse de esa manera, y nos muestra todos los estilos que se fueron sumando, o todos los selectores que fueron aplicando estilos al elemento. ¿Cómo llegamos a ver esto? Simplemente clic derecho, y ahí vamos a inspeccionar el elemento. Todos los navegadores tienen esta opción, se llamará distinto en alguna u otra. Acá está con Firefox, se llama inspeccionar el elemento. Con Chrome dice, bueno, inspect, ¿sí? Inspeccionar solamente. Entonces, miren lo que ocurre. Inspeccionar el elemento nos va a abrir una herramienta que es útil para el programador, un usuario final no le sirve de nada esto. Nos marca cuál fue el párrafo que seleccionamos, cuál fue el elemento. Ahí nos deja ver el elemento. Y lo importante es que acá, en esta opción que dice calculada, a ver, ahí, al párrafo. Acá donde nos dice calculada, nos dice todo lo que fue, todo el estilo con el que está mostrando, ¿sí? Y acá a la izquierda nos va a decir quiénes modificaron cada configuración. Y acá nos dice, bueno, el font family lo aplicó el selector P. El font size lo aplicó el selector punto grande, y el font weight
lo aplicó el selector numeral primero. Y con esto sabemos dónde ir a modificar si algo no nos gusta. Si más de un estilo aplica, más de un selector aplica el mismo estilo, por ejemplo, acá el selector de párrafos dice font size 20, pero el selector de ID dice, el selector de grande dice font size 25, el selector punto grande pisó a lo que dijo el selector de P. Este reemplazó al otro selector. Hay un orden de prioridad que dice quién se aplica primero y quién después. Entonces, que se aplica después, si cambia lo mismo, acá, grande cambió el font size, que ya lo había cambiado el selector P. Si los dos aplican la misma configuración, una pisa a la otra, una reemplaza a la otra. Y acá el navegador nos muestra, che, bueno, el font size que marcó P fue reemplazado por alguien más adelante. ¿Sí? Entonces acá vemos, che, el font size lo asignó P, pero después lo pisó este otro. Y el orden en que se aplican los estilos siempre es este, el que ven acá. Primero el tag primero los selectores de etiqueta, para todas las etiquetas, luego los de clase, luego los de ID. No importa el orden, a ver, hace 10 años atrás había que rememorizar puntualmente cuál era el orden de cada cosa, porque no teníamos esta herramienta. Hoy, con estas herramientas desaparece el problema. Si acá nos muestra el navegador, bueno, ¿por qué fue pisado este font size? Y lo pisó este otro, y listo. Entonces acá nos ayuda muchísimo a identificar qué errores hubo. Finalmente, esta herramienta nos es muy útil porque nos permite probar distintos cambios hasta ver cómo nos gustan. ¿Sí? Por ejemplo, si acá vemos que el 25 no nos gustó, podemos ir probando, decir, bueno, a ver con 24, con 23, 22, hasta que encontremos el tamaño que nos gusta. Cuando encontramos el que nos gusta, ahí está, 21, 22. Bueno, ahora sí podemos ir a la hoja de estilos y cambiarlo. 22. Y ya vale para todo el sitio. Los cambios que hagamos acá no se graban en ningún lado, son solo para probar y se pierden. Apenas tocamos F5 se pierden. Pero nos sirven para poder ir marcando o incluso desactivando cada regla para ver qué es lo que cambió. Miren, desactivo la de font family Arial, vuelve a la fuente por defecto. O le pongo en vez de font family Arial, le pongo, no sé, sans serif. Y ahí veo cómo se va a ver. Si me gusta, voy al archivo y lo cambio. Esta configuración es totalmente efímera. Si toco F5 se pierde. Pero esta herramienta nos vamos a tener que acostumbrar mucho a usarla porque nos salva de mucho renegar. ¿Sí? Porque como se van sumando los estilos, muchas veces programamos algo, no se ve como lo queremos y en realidad lo que pasó es que una pequeña regla perdida por algún lado nos pisó o nos reemplazó alguna configuración. Todos los navegadores tienen alguna herramienta similar. Les muestro la de Chrome. Si voy acá a Inspect, se abre al costado, pero es lo mismo. Y acá tenemos estilos. También nos va mostrando cada selector cómo se aplicó y en algún lado... Lo cerré, ¿qué hice? Acá en Compute, acá estaba. Nos muestra el resultado final de cómo se está mostrando. Y nos dice quién lo modificó. Acá bien, nos da distinta, pero nos muestra lo mismo. Si para ese párrafo está mal el tamaño, hago clic en Font Size y ahí me muestra dónde fue especificado y quién lo pisó. Quién lo marcó como 20 y quién lo pisó 25. Estas herramientas van a ser nuestros principales aliados cuando tengamos que programar HTML y CSS, así que nos vamos a tener que ir acostumbrando muchísimo a usarlas. Y son súper útiles. Nosotros con CSS podemos configurar una cantidad enorme de cosas para especificar cómo queremos que se visualicen las cosas. Tenemos cualquier cantidad. Acá solamente modifiqué las letras, tipo de letra, el tamaño, el color. Pero podemos cambiar cualquier cantidad de cosas. Acá el apunte les da apenas un vistazo de las cosas que podemos cambiar y son muchísimas.
Después lo van a tener que ir leyendo, léanlo el apunte, pero van a ver que tiene la posibilidad de especificar muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, más allá de lo que les mostraba, font family, font size, alineación de texto, ¿sí? Ahí está diciendo, bueno, quiero que esto se vea centrado, podemos decir que se vea a la izquierda, a la derecha, etcétera, alineado. Configurar colores, miren esta página, así como se lo ven, lo único que tiene es color de fondo para el H1, color de fondo para el P, y las letras todas blancas. Y solo con eso ya se ve así de lindo. Después podemos asignar bordes. A cada elemento podemos asignar un borde diciendo el ancho de la línea del borde, el tipo de línea, puede ser, bueno, ahí sólida es una línea continua, pero podemos poner líneas de puntos, guiones, un montón de cosas. Y el color. Bueno, acá está mostrando colores de fondo, alineación. Bueno, esto ya lo van a ver más en el práctico. Podemos cambiar tamaños, podemos indicar, bueno, este párrafo quiero que tenga cierto margen, cierto borde. Esto es lo que se llama el modelo de cascas, el box model. Lo van a ver más en el práctico. Esto es importantísimo de aplicar y de dominar. Pero podemos decir, bueno, quiero que este elemento tenga tal margen, o desde el borde hasta el texto tenga tal margen interno. Y también podemos poner unas cosas arriba de la otra. Es decir, esta imagen, por ejemplo, quiero que esté por encima del párrafo y que se mueva libremente, o que o que esté a tantos píxeles de tal lugar. Podemos posicionar las cosas dentro de la página. Insisto, CSS es un lenguaje muy simple de usar, pero tenemos muchísima flexibilidad en las cosas que podemos configurar. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta de CSS son estas tres cosas: los selectores, los estilos y el orden en que se aplican estos estilos. ¿Dónde vamos a escribir CSS? Preferentemente siempre en archivos CSS. Y todos los HTMLs enlazándonos con el archivo, o pueden ser varios archivos. Solo si tenemos que modificar algo particularmente para una página, imagínense que tengo un montón de páginas en mi sitio, pero una es la página principal, la de inicio. Bueno, esa capaz que tenga estilos propios para mostrar los títulos, la presentación, o la bienvenida. En ese caso sí, podemos poner un tag style para que se aplique solo a ese archivo particular. Pero preferentemente, todas hojas de estilo. En la medida de lo posible, nunca poner styles dentro de los tags individuales, ¿sí? Uno puede decir, bueno, pero esto es solo para esta imagen, o sea, de bienvenida, y nada más, no lo voy a usar nunca más. No importa. Siempre va a ser más prolijo escribir un tag de ID, una regla de ID, un selector ID, y aplicarlo acá con ID y listo. Y no poner, preferentemente, nunca styles acá adentro. Es una costumbre que tenemos que ir adquiriendo. Gente, el teórico de CSS es solamente esto, y acá estamos, ¿sí? Luego, ¿qué nos va a quedar? Y bueno, estudiar todas las cosas que podemos configurar, que son gigantes, ¿sí? Como les mostraba acá. Si yo acá pongo la ayuda, tenemos cualquier cantidad de cosas. Estas son las más comunes, ¿sí? Pero tenemos, miren, muchísimas cosas que podemos configurar y cómo podemos indicar cómo queremos que se vea cada elemento. Tenemos muchísima libertad y es algo que tenemos que ir dominando y está bueno que lo sepamos. A continuación, Nicolás les va a mostrar, bueno, cómo aplicamos esto a un ejercicio real, ¿sí? Ya van a empezar a practicar esto de verdad. Y les va a mostrar después unas librerías que ya trae un montón de estilos preconfigurados. Porque ocurre que, si bien esto es muy flexible, dominarlo requiere mucho trabajo, bastante trabajo. Y armar una página que se vea bien linda, y que cuando cambie el tamaño de la ventana se adapte bien y no se rompa, o que si la navego con un celular se vea bien y no se rompa, requiere mucho trabajo. Entonces vienen librerías con un montón de CSS ya escritos, que nosotros simplemente configuramos nuestra página,
aplicando clases ya preexistentes, y muy rápidamente podemos tener algo bien armado. Nicolás les va a mostrar una de estas librerías, quizás la que más se está usando, o una de las que más se están usando en la actualidad. Nico, ¿querés seguir ahora o querés que descansemos un ratito? Como vos consideres, Diego, si querés aprovechamos este Zoom, los 20 minutitos que quedan, y después, y después hacemos un recreo y continuamos. Está, sí, no sabía si se estaba terminando. Sí, quedan 20 minutos. Y por lo menos todavía no pareció que faltan 10, así que nos deben quedar 15, 20 minutitos más o menos. Perfecto. Bueno, entonces dale, todo tuyo. Listo, perfecto. Sigo la misma grabación. Dale, perfecto, comparto mi pantalla nomás. Muy bien. ¿Se ve perfecto ahí? ¿Están viendo? Sí. A ver. Hay dos, Perfecto. por lo menos. Sí, ya unos cuantos dicen que sí. Listo. Bueno, gracias. Bueno, chicos, vamos a continuar ahora un poco con la introducción que ya dio Diego, ya dio un pantallazo general de qué entendemos por hoja de estilos, qué entendemos por un estilo, y vimos las tres formas básicamente que tenemos de aplicar los estilos. Como bien dijo Diego, podía ser a través de un estilo inline, que es el que vimos, en donde a la propia etiqueta se le pone el estilo, sea color, fondo, tamaño de fuente. Después vimos que dentro de head podemos aplicar la etiqueta style, y ahí escribimos en el formato o en la sintaxis de CSS, y después vimos la tercera forma, que sería la utilización de un archivo CSS, el cual es el más útil, la más recomendada, básicamente por el tema de la reutilización. También, como mencionó Diego, ¿cuándo vamos a trabajar con las etiquetas inline, o sea, dentro de la propia etiqueta a la que queremos verificar? Es cuando queramos hacer un cambio muy particular, muy puntual para esa sola página. Pero si es desde el punto de vista escalabilidad y un mantenimiento más sencillo, vamos a tener que trabajar de la forma que mencionó Diego, usando archivos CSS y haciendo una referencia mediante link a ese archivo CSS. Ahora bien, también mencioné, Diego, que vamos a trabajar con algunas librerías que nos van a facilitar y que podríamos decir que va a ser la magia para que la página se vea más linda, nos va a ayudar a disminuir nuestro trabajo, y básicamente lo más importante de todo es que nos va a generar una página responsiva o responsive. ¿Esto para qué va a servir? Para que la página se adapte al tamaño de la pantalla. Ya vamos a ver en un ratito eso. Simplemente me gustaría agregar un par de comentarios más a lo que hizo Diego. Vamos a darle una vueltita rosca, tener en cuenta un par de propiedades más que podemos utilizar para los estilos, y ya después vamos a enfocarnos en Bootstrap, que es la librería con la que vamos a trabajar, cuál es la filosofía, cómo funciona, y un ejemplito sencillo para darles el puntapié inicial para que ustedes ya puedan empezar a practicar. Ahora bien, vamos a basarnos en un documento HTML nuevo, básico, pelado, sin nada, como veníamos trabajando. Vamos a crear dentro del body dos cosas. Un H1, como bien ya veníamos trabajando, vamos a ponerle, este es un título, y vamos a agregar un P, donde vamos a poner un párrafo. Permítanme que voy a copiar un párrafo de una nota que acabo de copiar del diario, simplemente para probar. Bien, guardamos. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos con Diego. Bien, quedan 10 minutitos. Guardamos. Vamos a ver en el explorador este archivito. Permítanme que lo vamos a seleccionar. Muy bien. Lo traemos acá. Listo. Esto no tiene estilo, no tiene formato, no tiene nada. Vemos el título y vemos un párrafo. ¿Qué fue lo que empezamos a ver en la clase de hace un rato? Empezamos a ver que se le pueden empezar a agregar estilos particulares, tanto a la etiqueta desde acá, al título desde acá mismo dentro del H1, o podemos empezar a trabajar dentro del head con los atributos de style. Vamos a empezar a agregar un par de styles. Perdón, escribí mal. Style, muy bien. ¿Cómo hacemos este autocompletado? Vi que algunos preguntaban por si no los vieron. Yo no es que escribo style, cierro y que se me genere la etiqueta de vuelta, porque yo puedo escribir mal una etiqueta acá. Por ejemplo, escribo style, así str,
cierro y se me genera una etiqueta, pero esto no es nada, no existe, está mal escrito. Para generar una etiqueta de forma correcta, simplemente escribo style y vemos cómo automáticamente me lo recomienda el Visual Studio Code, toco tab y automáticamente me generó la etiqueta correcta. Entonces, dentro de esta etiqueta, ¿qué podíamos hacer? Y bueno, podemos decir que para un H1 vamos a ponerle un color, por ejemplo, blue, que sea azul, y al párrafo vamos a agregarle otra propiedad de que sea un color rojo, por ejemplo. Muy bien. Guardamos los cambios, vamos automáticamente, actualizamos y vemos que se nos actualizó. Ten en cuenta que cuando ustedes empiecen a trabajar con estilos y más con hojas de estilos, vamos a tener la particularidad de que muchas veces queda cachado en la memoria del navegador el estilo y no se nos actualiza correctamente el cambio de diseño que hemos realizado. Para poder asegurarnos que estamos limpiando siempre la caché de nuestro navegador y estamos levantando nuestros últimos estilos, yo les recomiendo que cuando actualicen, hagan presionando Control F5. Ese comando Control F5 va a limpiar la caché del navegador y va a traer de vuelta los estilos, y ahí nos vamos a asegurar que vamos a tener los estilos refrescados, y actualizados. Perdón, Nico. Sí, Martín. Ahí los chicos dicen que no se vio el navegador en los cambios. A ver, dame un segundito. ¿Ahí están viendo los chicos? Sí. Perfecto. ¿Y ahora se ve el Visual Code si yo lo visualizo? Sí, sí. Listo, perfecto. Sí, es como que no estaba compartido, se ve bien la pantalla, vaya a saber. Bueno, gracias, Martín. Bien, entonces ahora ya vimos con Diego lo que era el selector, cuáles son las propiedades, cómo se ponían los valores, pero ahora vamos a empezar a trabajar con propiedades para agregarle a nuestras etiquetas. No lo vamos a hacer desde esta etiqueta style porque no va a ser reutilizado en otro archivo, sino que nos vamos a enfocar a practicar y poner el estilo acá para que simplemente conozcamos las propiedades. Estas propiedades ustedes luego las llevarán a un archivo CSS y podrán ser reutilizadas en cualquier otro archivo HTML. Pero como les mencioné, vamos a empezar a trabajar con propiedades acá dentro, inline del tag, que no es lo recomendado por lo que ya vimos, pero a los fines didácticos y para que entendamos un poco mejor las propiedades, es útil. Fíjense que hay propiedades muy útiles, como por ejemplo, yo le puedo agregar un background color a mi body, o sea que tenga un fondo de color. ¿Y cómo lo vamos a aplicar esto? Vamos a poner style, background color, y fíjense cómo automáticamente me empieza a recomendar colores. Vamos a poner un colorcito medio verde, guardamos los cambios, actualizamos nuevamente y fíjense cómo automáticamente se cambió el color del fondo. Quizás acá no hay un buen contraste con el rojo y el azul, pero lo importante es que vayan viendo cómo yo voy utilizando ciertas propiedades para cambiar los colores. ¿Cómo había cambiado yo la propiedad antes del H1 del color? Bueno, mediante la propiedad color. Entonces yo acá mismo puedo utilizar esta propiedad y le voy a poner color red, por ejemplo. Guardamos los cambios, actualizamos y fíjense cómo se cambió al rojo. Si yo quisiera cambiarle también la propiedad del color red del párrafo, simplemente style color red. Actualizamos los cambios y vemos también cómo se cambió. Así va a haber un sinfín realmente, como mencionó Diego, de propiedades, las cuales van a tener que sentarse, practicar, y va a ser muy útil esto porque van a poder empezar a ver de qué forma se llaman los colores. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a sacar este fondo de color porque hace mucho contraste y no nos deja ver bien lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar a ver cómo yo puedo también empezar a llamar a los colores por nombres. HTML tiene ciertos nombres también para los colores, y los colores los puedo llamar por nombres, los puedo llamar por hexadecimal, por RGB, ya vamos a ver las distintas formas. Y por ejemplo puedo decirle que a mi H1 le voy a poner un style de un background color. Y fíjense, ¿qué color quiero? Acá ya me está poniendo algunos colores, y por ejemplo le voy a poner Dogger Blue. Si actualizamos, guardamos y actualizamos, vemos cómo automáticamente me lo relleno con el color azul, con un background color. Y
a mi párrafo le vamos a poner también un background color que sea de un color, por ejemplo, le vamos a poner el color rojo. Fíjense, quedó con la propiedad con el color rojo. O podemos llamarlo un color tomato, de tomate, ¿viene? Que es un rojo un poco más claro. Ahí lo podemos ver un poco mejor. Entonces van viendo que podemos empezar a jugar con distintos colores, con distintas líneas, con distintos bordes. Y lo importante de esto es que tienen que empezar a practicar. Como bien dijo Diego, esto es una sintaxis sencilla, pero lleva tiempo, lleva unas cuantas horas de práctica para empezar a ver cuáles son las propiedades que vamos a tener que utilizar. Más allá que después utilicemos las librerías que nos van a simplificar la vida, es importante que sepamos qué hace cada propiedad o para qué sirve cada propiedad. Hay algo muy útil que mencionó Diego, que lo podemos ver acá en una imagen, que habla del tema del contenido, el padding y el margin. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros hablamos de padding y margin, estamos haciendo referencia al espacio que hay entre los márgenes. El padding va a hacer referencia, al margen que hay entre el contenido y el borde, y el margin va a hacer referencia al margen que hay entre el borde y el resto. ¿Cómo podemos verlo esto en un caso concreto? Supónganse, por ejemplo, voy a entrar a una página cualquiera, la de Slack, que es un mensajero de comunicación, y vamos a ingresar a la consola de inspección que había mencionado Diego, que tenemos un atajo que es presionando la tecla F12, ya accedemos al HTML directamente. Fíjense una cosa, yo voy a presionar en este botón de acá arriba que dice seleccionar un elemento, y voy derecho al elemento que quiero seleccionar. Selecciono este botón que dice más información. En la parte derecha vamos a empezar a ver todos los estilos que mencionó Diego hace un rato, cómo se van pisando por clase, por ID o por etiqueta, pero si nos vamos bien acá abajo, vamos a encontrar este diseño de caja, que es con el que mencioné y mostramos hace un rato Diego y yo en la imagen. Y fíjense cómo que acá va a tener un poco más de sentido el tema del padding y el margin, porque lo vamos a empezar a ver modificándolo en tiempo real. Fíjense, este primer valor es el padding. Dije que el padding va a ser la distancia que hay entre el content y el border. Entonces fíjense, acá hay un padding de 19, pero si yo le pongo, por ejemplo, que sea de 30, mi padding, fíjense lo que sucedió. Se expandió el padding top, que vendría a ser la propiedad de esta, en 30 píxeles. Y el margen, que vendría a ser el margin, yo le puedo poner que sea, por ejemplo, de 50, y fíjese lo que sucede. Me hizo un borde, una distancia de 50 píxeles con el componente que tengo arriba. Entonces fíjense lo interesante que es esto, ya que ustedes van a poder empezar a trabajar con esto y ver en tiempo real los cambios. Ahora se está por acabar el Zoom, les propongo un descanso de 10 minutos y a eso de las 10:35 nos volvemos a encontrar, así seguimos viendo el contenido que resta de la clase, si les parece bien. No sé, ya se debe estar por acabar, no, me parece que no tiene sentido que siga hablando, así que esperemos unos segundos. Bien, ¿te parece bien, Martín? 10:35 volvemos. Dale. Listo, chicos, nos vemos en un rato entonces. Buenísimo, dale, nos vemos. Bárbaro, Diego.